Realmente Dios pone su palabra en nuestro corazón. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 14 del himnario nuevo. Himno número 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenzas y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo vino y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí, vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí. Lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Una bella alabanza es, ¿no? Él vendrá por nosotros, Él vendrá por sus hijos, Él vendrá por los que son justos, santos y perfectos. Él reconoce a sus hijos realmente, ¿no? Porque tienen en su corazón la sangre de Jesucristo. Realmente es algo hermoso. Y nosotros por ese día debemos estar felices, ¿no? Porque vamos a ir a morar juntamente con el Padre. Él nos va a dar, así, nos va a dar cobijo, ¿no? Nos va a dar morada de paz. Realmente debemos estar muy felices en nuestro corazón. Y es muy bueno el sonreír también, ¿no? Aunque así sea solo una mueca, ¿no? ¿Así? Eso ayuda mucho a nuestro ser. Aunque a veces las dificultades, las situaciones, muchas veces nos ponen tristes. Pero con una simple sonrisa a veces podemos vencer esas dificultades. Por eso no olvidemos reír, ¿no? O sonreír, aunque sea una mueca ligera. O como a veces nos enseñan en Radio Jerusalén, ¿no? Riendo con la A, ja, 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 ja. Riendo con la E, je, 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 je. Con la I, y así, ¿no? Realmente debemos practicar esto, porque esto es muy bueno para nuestro ser, para nuestra vida, nuestro cuerpo. Así nuestra mente también se despierta. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 134, por favor. Himno 134. Cristo en todo es Señor.
en mi ayer, Cristo en todo es Señor. Dejé mis luchas, soy un nuevo ser, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. En mis conflictos y demás, Cristo en todo es Señor. Gano mis luchas, mi paz, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. Mis anhelos y sueños, Cristo en todo es Señor. Cuando fracaso me puede salvar, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. Realmente Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ha venido a morir por nosotros, por nuestros pecados, dándonos así su salvación. Ese sacrificio que Él hizo, realmente debemos guardarlo en nuestro corazón. Y realmente, ¿no? Él quiere trabajar con nosotros. Él quiere avanzar con nosotros. Es por eso una tarea tan noble, ¿no? La cual Dios nos permite. Y también podamos predicar y hablar a otras personas, invitando también a la iglesia, también buscando a los siervos, ¿no? Si nosotros no podemos, también pueden ir a las casas, donde los amigos, los familiares, amigos, ¿no? Tantas personas, ¿no? Que necesitan conocer esta palabra tan hermosa. Así también la palabra llegó a mi vida, ¿no? Mediante mi hermano, mi hermana. Ellos conocieron esta iglesia, esta palabra, en un tiempo muy difícil, ¿no? Pero realmente esa palabra llegó a mis sobrinos, llegó a mis familiares y llegó a mi vida misma. Y también, ¿no? Voy compartiendo, ¿no? A veces con mi papá, con mi mamá, con mis mismos hermanos, ¿no? Es realmente algo hermoso, algo de lo cual podemos comentar, hablar, compartir y escudriñar las palabras. Por eso siempre, ¿no? Tener un corazón alegre para poder expresar, para poder compartir. Realmente es algo hermoso la misión. Y cuánto más, ¿no? El poder viajar, el poder estar en diferentes países, aprovechando, ¿no? Que Dios que mediante la misión nos permite esto. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 122. Himno 122, toda mi alegría. El amor que me da Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que
que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Realmente podemos ser felices en su palabra, sea la situación que pasemos, ¿no? En los tiempos de pandemia, mi esposa estaba esperando, ¿no?, de mi hijito. Y yo solamente, aunque estábamos en diferentes casas, ¿no?, ella estaba con su mamá y yo con la mía, ¿no?, desde Achumani hasta Pampajasi, como decía. Muy difícil ir a ver, ¿no? No nos dejaban salir, por 5 meses estábamos en las casas. Pero solamente podía recordar la palabra que decía siervo, ¿no?, que Dios va a trabajar, Dios va a hacer su obra. Y eso me daba la tranquilidad, ¿no?, a mí, ¿no? Solo que era un poco difícil para decirle a mi esposa, ¿no? A veces uno pensaba, ¿qué va a pasar? No va a haber comida, tal vez pasen peores cosas. Pero eso primero yo tenía que creer, ¿no? Dios va a trabajar, Dios va a hacer las cosas. Entonces así también le transmití a mi esposa. Mi amor, Dios va a trabajar, Dios va a hacer las cosas. Aunque a veces decía, no, ¿cómo vas a decir eso? Tal vez nos falte comida. No, mi amor, Dios va a trabajar. ¿Quién nos ha permitido este hijo? ¿Quién nos está permitiendo este tiempo, no? Entonces reflexionábamos entre los dos. Y realmente Dios ha trabajado. No solamente de esa manera, sino a veces mi esposa, yo la veo, ¿no?, es muy inquieta, siempre quiere hacer algo. Y como que Dios mismo le ha dado la paz, la calma para que esté en su casa, para que comparta con su mamá, para que descanse, ¿no? Aunque así mismo, estando embarazada, seguía haciendo. Pero realmente yo veo ahora a mi hijo, ¿no? O sea, para mí lo que yo esperaba es muy tranquilo, porque yo realmente esperaba una bala, como dicen, ¿no?, algunos. Pero realmente es un hijo muy hermoso el cual Dios ha permitido, ¿no? Yo sé que pronto también va a crecer, va a participar, va a viajar. Yo lo veo así. Solamente puedo esperar en Dios, ¿no? Y que Dios realmente va a trabajar. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 94, por favor. Himno 94, el Cordero de Dios. Si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios.
el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Largo es el ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Muchas gracias. Hasta aquí. Muy buenas noches, hermanos. Esta noche, por la gracia de Dios, tenemos el servicio de oración. Amén. Voy a pedir a todos los hermanos que tal vez están atrás, ¿no? En la parte de atrás, en la puerta, poder pasar. Aquí hay algunos asientos libres, juntos, sí, de manera ordenada, alabando. Amén. Esta noche también hay testimonio. Amén. Entonces, después de la oración, voy a invitar a todos los hermanos de manera libre, que puedan pasar aquí al frente y expresar, ¿sí?, cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. También quiero saludar a todos los hermanos que están escuchando a través de Jerusalén Radio en Bolivia, en Caranavi, Colón Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. Los hermanos que constantemente se conectan y escuchan junto a su Biblia cada servicio dominical, cada servicio de oración. Ellos también, ¿no?, hallan la gracia delante de Dios y pueden también escuchar la palabra. También los hermanos que están en las redes sociales, les invitamos, ¿no?, a que abran su Biblia, estén en una posición adecuada y juntos vamos a escuchar la palabra. Esta noche, hermanos, vamos a orar. Voy a pedir que inclinen sus rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias en esta noche por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar su palabra, Señor, los testimonios, la alabanza, Señor. Padre, este servicio que va a ayudar a nuestro corazón, principalmente en nuestra vida, Señor. Recientemente en el culto, en el servicio dominical, escuchábamos, Señor, acerca del corazón de esta mujer, Señor, que daba todo, Señor, a su siervo, pero una vez que ella decidió en su corazón, veíamos, Señor, que nunca faltó el alimento, ni su hijo ni ella murieron, Señor, más al contrario, su vida se extendió en gran manera, Señor. Padre, muchas veces nosotros vivimos, Señor, al límite, Señor. A veces no queremos, Señor, como dar, Señor, o confiar en su promesa, en su palabra, Señor. Muchas veces constantemente estamos viviendo conforme a la situación, Señor. Padre, por favor, le pedimos su gracia, su misericordia también esta noche, que la palabra pueda trabajar en nuestros corazones, que la palabra pueda cambiar nuestro punto de vista, nuestra manera de ver o nuestra manera de pensar, Señor. Padre, esta noche estamos agradecidos, Señor, todos los hermanos juntos, Señor, queremos también glorificar su nombre a través de las alabanzas y también los testimonios, Señor. Padre, también le pedimos por los hermanos que tal vez están pasando dificultad, tal vez en su salud, Señor, pueda cuidarles, Señor, también los hermanos que están en camino, Señor, aquí a la iglesia, Señor. Permítales hallar su gracia, Señor, y los hermanos que también están escuchando a través de Jerusalén Radio en Bolivia o las redes sociales, Señor, también permítales, Señor, participar aquí en la iglesia de manera presencial y juntos, Señor, recibir su bendición, Señor. Gracias le damos en esta noche,
Oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, hermanos, ¿quién desea compartir su testimonio? Adelante, evangelista. Buenas noches, hermanos, hermanas. Génesis capítulo 22, versículo 14, dice, ¿no? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y del 23, el versículo 2, y murió Sara en Kiriat, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y lloraba. A llorarla, dice, ¿no? Entonces, en estos días también estamos escuchando nosotros, ¿no? Cada día la palabra, y también cada día también surgen pensamientos, ¿no? En el corazón, en nuestras vidas también situaciones, diría casi insignificantes, pero que se hace problema en el corazón por falta de reconocer Dios, ¿no? Entonces aquí también, mientras nosotros escuchábamos todos los días de la vida de Abraham, también reflejaba mi vida, ¿no? Cada capítulo que habla de Abraham muestra, ¿no? Sus debilidades, su sufrimiento, también su alegría. Entonces eso también hace reflejar mi vida, ¿no? En mi corazón también. A veces nosotros como, ahora me siento bien, estoy bien, Dios está conmigo, así, ¿no? O cuando en un momento, situación, o tristeza, o pensamiento, angustia, hoy estoy mal, así, ¿no? Entonces siempre me acordaba como esa anécdota, ¿no? Una historia que había una familia que tenía un hijo nomás, y también tenían un caballo, y ese caballo un día desapareció, y dice, de qué mala suerte, desapareció su caballo, así. Todo el pueblo decía, qué mala suerte, así, ¿no? Entonces, después ese caballo llegó con una yegua, que se dice, ¿no? Entonces, doble, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bendición! También decían. Entonces, así, todas las cosas, según la situación, así en mi vida también se torna así. Luego de ese caballo se fue, por domar a ese caballo su hijo se rompe el pie, sí, su pie, ¿no? ¡Qué mala suerte! También la gente decía. Entonces después llegó la convocatoria para ir a la guerra, entonces tenían que ir todos sus hijos jóvenes a la guerra. Entonces él no podía ir, ¿no? Porque estaba quebrado su pie. Entonces así, ¿qué decía la gente? ¡Qué buena suerte que no fue! Entonces, así siempre me acuerdo de eso, ¿no? Como a veces la Sábana o pastor nos comparte, ¿no? Que a veces nosotros vivimos por la situación, ¿no? Cuando las cosas pintan bonito o todo está sonriente, así positivo, ay, que Dios está conmigo, Dios me bendice. Pero cuando se torna la dificultad, la situación, qué mala suerte, Dios no está conmigo, así, ¿no? Entonces eso, ¿no? Surgía mucho en mi vida. Entonces yo también descubrí a través de la palabra de Dios, de verdad. Eso, ¿no? Como me hace meditar, ¿no? Como en la vida de David también aquí, en el 22 le pide que ofrezca a su hijo, pues, ¿no? Dios. Y él va, ¿no? Entonces el siervo nos compartía, ¿no? Aparentemente su corazón decidido para dar a Dios, ¿no? Está yendo. Entonces, pero versículos antes Dios le dijo que en ti serán benditas las naciones, te haré grande, te bendeciré, yo estoy contigo, no temas, todo. Entonces, pero pasando su vida, distintas situaciones ahí, ¿no? En cada capítulo. Entonces, aquí también sale así, ya tuvo su hijo, y ahora le dice Dios que le ofrezca. Entonces, él va, pero él también tiene este corazón, Dios proveerá, así, ¿no? Entonces, realmente Dios proveó, ¿verdad? Ya él puso su hijo para sacrificarlo, para degollarlo, ya amarró, leña ya puso, todo, pero vino la voz de Dios para parar, ¿no? Entonces Dios se proveó otro sacrificio.
Entonces así Dios, yo no entiendo lo que Dios quiere hacer en mi vida, lo que Dios tiene planificado, no sé. Por eso cada día son nuevas las cosas. Cada día también mi corazón es diferente así. Entonces así yo veía. Después en capítulo 23, él, ¿no? Después de recibir el sacrificio que Dios le permite, la ofrenda, ¿no? Un cabrito en medio de los... ¿qué se dicen? Las ramas, no sé, ¿no? Entonces, en medio de arbustos, eso ofrece a Dios. Luego está feliz, ¿no? Porque no murió su hijo, Dios le guardó. Entonces así, Dios proveó, así dice él. En el 23 sale que se murió su esposa, entonces él está triste, él está angustiado, está llorando, dice, ¿no? Por su muerta, dice ahí. Entonces eso también, ¿no? Como misma situación, ¿no? En mi vida, ¿no? Que, hoy Dios no está conmigo, Dios me hace así, Dios esto. No es firme el corazón en la palabra de Dios, ¿así? Entonces yo también hoy escuchaba eso, ¿no? El pastor, una página nomás cambia, así, ¿no? Depende de ustedes dónde quieren vivir, en el 22 o en el 23, así. Siempre se tornará la vida, pero no para poder hacer sufrir, sino para poder establecer su promesa, su fe, la confianza de mi vida, ¿no? De mi corazón en la palabra. Entonces así yo tenía agradecimiento, hermanos, ¿no? Quería compartir eso, de cómo Dios también me permite su gracia para poder oír la palabra y poder tener descanso en eso, ¿no? Porque a veces como uno se quiere mirar a sí mismo, entonces ignorando a Dios en nuestra vida, ¿no? En mi vida, entonces, ay, qué tonta que soy así, ¿no? Yo nomás me estoy insultando, me estoy viendo así, ¿no? Ay, me río yo nomás, porque neciamente estoy sufriendo, neciamente estoy hablando cosas que no es de la palabra de Dios, ¿no? Del corazón de Dios para mí, así. Por eso, la vida de creencia, hermanos, yo no puedo hacerla sola. La vida de creencia yo hago con los siervos y la iglesia, ¿no? Eso es lo que Dios me enseña y establece también en mi corazón. Eso nomás quería compartir, hermanos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más entre los hermanos desea compartir su testimonio? También voy a recomendar a los hermanos, al finalizar, va a haber la oración, ¿cierto? De 2 en 2, de 3 en 3. Entonces, una vez que finalicemos al orar, por favor, todos, sí, en completo silencio nos vamos a mover sin mover los asientos. ¿Está bien, hermanos? A veces no, siguen orando los hermanos y a veces nosotros interrumpimos. Entonces, esa parte, por favor, entre todos los hermanos podemos considerar. Amén. Entonces, ¿quién desea pasar a testificar en esta noche? Adelante. Buenas noches, hermanos. Y de mucho tiempo estoy subiendo aquí arriba y quería testificar. Nosotros en las mañanas no tenemos clase de seminario y esta mañana podía escuchar el mismo capítulo que Evangelista decía, ¿no? Génesis capítulo 22. Y en Génesis capítulo 22 sale Abraham, ¿no? Que tiene que sacrificar a su hijo. Él sin dudar hizo lo que Dios le dijo y sin preguntar o tal vez poner alguna excusa o tal vez que su hijo rechace el obedecer a su padre, pero simplemente su hijo obedeció. Abraham escuchó la voz de Dios. Pero en el versículo 23 sale que muere Sara, pero Abraham dice que llora y está de duelo. ¿Cómo de Abraham, un hombre de fe, sale en el capítulo 22, pero en el 23 sale un hombre que por la situación vive, ¿no? Por la situación de su esposa, decae. Entonces, al escuchar esta mañana yo pensaba, ustedes deciden si ser una mujer de fe o vivir por la situación así. Entonces, yo podía escuchar esa parte y yo de verdad muchas cosas me olvido. Estando en oficina, aunque me anote en mi cuaderno, igual me olvido. De verdad soy muy negligente en esa parte, pero podía recordar esta palabra, ¿sí, no? Y porque muchas veces yo
no puedo retener la palabra, y porque para eso también a Dios tengo que orar así, para poder que la palabra trabaje y permanezca en mi corazón así. Y esta mañana escuchando yo decía, ¿qué voy a decidir yo al final así? Vivir por la fe, ser una mujer de fe, no mirándome a mí misma, no mirando la situación, no mirando mi vida así, sino por la palabra así. Esa palabra yo podía ver, es de un capítulo a otro así, ¿no? Abraham pasó o tuvo que pasar 25 años de su vida para tener la confianza plenamente en Dios así. 25 años así. No, yo igual pensaba, yo voy a vivir 25 años para creer en Dios así. 25 años tengo que esperar para que realmente tenga la confianza en Dios. O pongo como ejemplo a mi vida a Abraham y reaccionar, de verdad Dios todo puede hacer para mi vida. ¿Sí? A Abraham Dios todo le dice que ya está preparado. Aún Abraham siempre presentaba a su esposa como su hermana, era un hombre cobarde, todo eso pasó, ¿no? Pero al final, el capítulo 22, llegó a tener la confianza en Dios así. Entonces, pero por eso yo podía meditar en mi corazón en esa parte, ¿no? Por eso yo agradezco a Dios, ¿no? Ya se va a cumplir casi un año que estoy aquí en La Paz, así. De verdad, yo veo, Dios está trabajando mucho en mi vida porque así como Abraham, miro muchas veces la situación, pero ¿cuál es la verdad así? ¿Lo que yo pienso, la situación o la palabra así, no? ¿Cuál es la verdad así? Entonces, por eso yo este tiempo veo Dios mucho está trabajando. Parece mi vista, ¿no? Mira, tú así, tú así, tú así, 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 ¿no? Así me muestra a Satanás. Pero yo veo Dios que está trabajando este tiempo en mi vida porque cada día tengo que reconocer a Dios así. Y yo me preguntaba siempre, ¿qué es humillar delante de Dios así? Yo pensaba que humillar delante de Dios era orar cada noche, Dios, por favor, cambie mi corazón, Dios, así, así, así. Yo pensaba eso era humillar mi corazón así, ¿no? Pero no así. Es reconocer a Dios cada día así, cada día, cada momento así. Cuando no reconozco a Dios, yo sola sufro nada más así. Por eso yo quería agradecer, ¿no? A Dios este tiempo, cómo está trabajando. Sí, no es como yo quiero, tal vez no, pero yo veo a Dios hasta ahora sigue trabajando en mi vida. Sí, eso quería decir, gracias. Sí, muchas gracias. Un testimonio más vamos a escuchar entre los hermanos. ¿Alguien desea compartir? Adelante, seminarista. Buenas noches. Sí, yo quiero leerle un versículo así antes de contarle mi testimonio un poco. Sí. Dice en Génesis 15, 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Este tiempo yo veo la obra de Dios en mi vida. Yo estoy viendo cómo Dios está trabajando poco a poco en mi vida. A pesar de que tengo un corazón muy pequeño, un corazón muy cambiante, un corazón orgulloso, pero para Dios eso de verdad no es como para hacerme a un lado y dejar que yo viva a mi manera. Él desde el momento que me ha traído hasta este lugar, desde el momento que yo he llegado a conocerlo a cada uno de ustedes, mi vida ha cambiado grandemente. Y llegué siendo nadie de verdad, y cada vez me doy cuenta en esta oportunidad de que me falta mucho por aprender. Estando cerca del siervo,
cerca de los ministros acá en la iglesia, todavía me falta mucho por aprender. De verdad, yo aún llegando con las manos vacías acá en la iglesia, ahora tengo la certeza y tengo el orgullo de decir que Dios provee todo. Dios me ha dado lo que realmente Él preparó en todo el camino, en los 31 años que he vivido tal vez en el mundo, en esta oportunidad perdidamente, pero a lo largo de estos 2 años que ya estoy dentro del seminario, Él de verdad poco a poco está construyendo mi corazón. Tengo miedo, claro que sí, porque también soy humano, me equivoco, también contesto, también me sale mi soberbia, mi orgullo. Y aún así el siervo, aún así la iglesia cuida de mí. Y no solamente de mí, porque como ustedes saben, la iglesia realmente me ha dado una esposa. Ahora estamos en cuenta regresiva para conocer a mi bebé. Entonces, yo no tengo palabras de verdad para agradecerle a Dios, porque solamente Dios es el que está proveyendo todo en mi vida. De verdad, hermano, yo tengo la certeza de que Dios va a trabajar en mi vida, pero también tengo miedo en esta oportunidad, porque el pensamiento siempre me llega, que va a pasar de aquí para adelante. Pero cada vez que escucho con seguridad del siervo que me dice, Dios ya hizo, Dios preparó, solamente yo tengo que aceptar. Eso me llena de fortaleza y me llena de esperanza saber de que Dios todavía quiere trabajar aún más en mi vida. Pero lo único que tengo que hacer yo es creer en Él. Yo como seminarista no soy mejor que ustedes, y eso siempre lo veo, porque cada vez que llego a encontrarme con algunos de los hermanos me tratan con un respeto único, con una atención única, pero aún yo no así no me lo merezca, sé que Dios le da ese corazón. Con mi esposa decíamos un día, no tenemos nada para el bebé, y pastor me dijo, Dios ya preparó, aliste. Y yo le dije, ¿pero qué voy a alistar si no tengo nada? Aliste su corazón, porque, porque las cosas van a llegar. Dios ya dijo, Dios trajo acá, Dios le va a dar un hijo para que usted sufra o para que sea feliz. Si está dentro del evangelio es para que sea feliz. Entonces yo eso le transmití a mi esposa, ¿no? Entonces mi esposa me dijo, eso es la palabra del siervo, esa es la palabra de Dios, entonces hay que escuchar. Hermanos, tengo la certeza de que mi hijo o mi hija en esta oportunidad, porque es mujer, no va a sufrir de frío porque tiene todo. Los hermanos le han traído muchas cosas, y de verdad yo quiero agradecerle en este tiempo. No nos falta nada, solamente nos falta que preparemos el corazón para poder avanzar y realmente seguir en este hermoso camino. Sé que hay mucho que caminar, sé que hay mucho que aprender. Por eso yo le pido todos los días a Dios en esta oportunidad que cuide mi corazón y cuide el corazón de mi esposa, porque gracias a ella también aprendí esta palabra. ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo? Entonces yo eso transmitía también al siervo, ¿hasta cuándo vamos a hacer esto? ¿O qué va a pasar? Él me dijo que solamente tenga la esperanza en Dios. Dios va a hacer, Dios ya hizo, entonces si va a hacer y ya lo hizo, entonces yo quién soy para llevar lo contrario. Entonces esta noche no, yo estoy muy agradecido primero con Dios, porque gracias a Dios realmente trajo de tan lejos a sus siervos para que nos puedan predicar el evangelio, y así de esta forma nosotros nos demos cuenta de que nosotros somos perfectos, santos y justos en esta oportunidad, y siguiendo este camino del evangelio, poniéndole este evangelio en nuestro corazón. Sé que Dios va a trabajar grandemente, porque gracias a este evangelio nuestra familia también está siendo grandemente bendecida, así como está lo siendo mi padre, mis hermanos. Y gracias a la promesa también que Dios me dio, esa promesa se está cumpliendo. Por eso yo estoy muy feliz y quiero compartir esta felicidad con ustedes. Pero también le pido sus oraciones para que este corazón siga inquebrantable también.
no por mi fuerza, no por mi voluntad, sino por la palabra de Dios. Gracias. Sí, muchas gracias. Entonces esta noche vamos a escuchar la presentación del coro Nueva Alegría, 2 alabanzas, el himno número 12, Gracias al Santo Calvario, el himno número 21, Proclamaré a todo el mundo. También voy a pedir a los hermanos, por favor, como les indicaba al principio, cuando llegue el tiempo de la oración, ¿no? Al finalizar el culto, a todos, sí, cuando estemos orando y finalicemos de orar, evitemos movernos haciendo ruido o moviendo las sillas, ¿sí, hermanos? Esa parte, por favor, podemos considerar, porque no todos terminamos al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, por esa parte, sin hacer ruido, vamos a movernos al finalizar el culto y la oración. Amén, hermanos. También ahora pueden apagar sus celulares, por favor, o ponerlos en modo vibrador, esto para no causar interrupciones durante el culto. Ahora vamos a invitar al coro Nueva Alegría, 2 alabanzas, el himno número 12 y el himno número 21. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos.
Sí, muchas gracias. ¿Cantaron, hermanos? ¿O todavía no saben el ritmo? ¿Tienen himnarios nuevos? Si no, entonces Dios nos permite el coro para poder juntos cantar, alabar al Señor. Y si no tienen los himnarios, pueden comprar en librería, aún hay a la venta. Son himnarios muy especiales de la iglesia, de la misión, de Misión Buenas Nuevas a nivel mundial, porque a través de la letra, como Pastor ya indicaba, ¿no?, está transmitiendo el testimonio de los hermanos que han recibido la salvación. Los hermanos justos, ¿sí?, delante de Dios, hermanos. Entonces, cuando cantemos con entendimiento, podemos alabar al Señor. Amén, hermanos. Amén. También, ¿no?, quería comentarles, ¿sí?, por la gracia de Dios, el día de mañana, el 16 en sí, ¿no?, de este mes, se va a tener el segundo taller de capacitación en la Universidad Tomás Frías, juntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Les pedimos a los hermanos sus oraciones, ¿sí?, para que Dios permita, ¿no?, y prepare todo conforme a lo que se está planificando. También, ¿no?, dentro de esta actividad se está esperando que participen alrededor de más de 300 jóvenes universitarios de la Universidad Tomás Frías, y también de manera virtual, ¿no?, se está invitando a los hermanos a nivel Bolivia, ¿sí? Si entre ustedes los hermanos desean participar, tal vez tienen sus familiares, primos, pueden invitar de manera libre, ¿sí?, a través de oficina o de la iglesia. Pueden también pedir, ¿no?, la información, los links también de inscripción. También, hermanos, este tiempo estamos orando para que Dios nos permita los nuevos seminaristas también, ¿sí? Por favor, al finalizar el culto, también echando nuestro corazón podemos orar. Se está abriendo la 19ª convocatoria, ¿no?, para todos los hermanos que están escuchando, también los hermanos que están conectados en Jerusalén Radio en Bolivia, en las redes sociales, en los diferentes idiomas nativos también, ¿no?, orando al Señor. Creo que todos podemos avanzar con un solo corazón. Amén. También, hermanos, aún no vamos a seguir orando por el inmueble, ¿no?, que es en Achachicala. Yo sé que Dios no va a permitir su gracia, nos va a dar un lindo lugar, ¿sí?, para preparar y sobre todo, ¿no?, para recibir a nuestros invitados, ¿no? Amén, hermanos. Es un lugar céntrico, ¿sí?, muy grande, muy bonito. La primera vez que hicimos el culto especial, creo que había mucho espacio, ¿cierto?, que llenar. Entonces yo pienso, ¿no?, que cuando toda la iglesia se mude a ese lugar, va a faltar o ¿cómo se dice?, ¿va a faltar espacio o a viceversa? ¿Qué creen? Cuando nosotros veníamos por primera vez aquí, parecía, ¿no?, que este lugar era grande, pero miren, en cuestión de, no sé, tiempo, actualmente falta espacio, ¿cierto? Los 3 pisos están repletos y llenos y todavía afuera hay hermanos que están esperando, ¿no? Y así Dios nos permitió. También recuerdo, ¿no?, que cuando llegamos aquí, el lugar no era un lugar bonito, ¿sí? Aquí al frente, en la avenida principal, había una riel que estaba, ¿no?, en medio de la avenida, y toda la avenida estaba lleno de tierra, polvo. Entonces el lugar también aquí, ¿no?, como al frente, ¿no?, no estaba asfaltado. Cuando llovía, también había problema, ¿no?, siempre había como barro, esa dificultad. Pero los que actualmente han llegado, ¿cómo está la zona? Perfecta, ¿no? Ya no hay esas dificultades. Recuerdo que también la pasarela, ¿no? La pasarela era oscura, la pasarela no era bonita. Muchos jóvenes, ¿no?, se han recibido asalto, me acuerdo, en algún momento, ¿no? Pero ahora, como Dios cambió este lugar, ¿no?, Dios nos ha permitido un lugar muy bonito. ¿Me entienden, hermanos? Donde Dios nos lleva, Dios trabaja en gran manera. Hasta los vecinos han escuchado, ¿no? Se ha podido invitar. Ahora estamos yendo a un nuevo lugar donde Dios también nos va a dar la gracia para avanzar con este evangelio. Amén, hermanos. Entonces, ¿alguien más entre los hermanos? Vamos a dar oportunidad de escuchar un testimonio más. ¿Alguien desea compartir cómo Dios está trabajando, cómo Dios le está permitiendo pasar este tiempo? ¿O no hay testimonio todavía? Aún falta. A través de la prédica tal vez, ¿no?, como Dios les ha permitido escuchar, como Dios les ha permitido también, ¿no?, en su corazón recibir. Tal vez en esta semana han compartido, han rumiado, como pastor dice, ¿cierto? Rumiar es muy importante, ¿cierto? Porque podemos meditar, podemos también volver a escuchar y compartir
la prédica o la palabra que ha llegado a nuestro corazón. Sí, entonces hay un poco de tiempo, unos minutos, si alguien desea, puede pasar a testificar. Una vez más voy a pedir, mientras doy el anuncio, al finalizar por favor el culto, llega el tiempo de la oración, terminando de orar de 2 en 2 o de 3 en 3, vamos a movernos en completo silencio, ¿sí? Sin mover las sillas, esto para no causar interrupción a los demás hermanos que aún siguen orando, ¿sí, hermanos? Lo vamos a dejar todo en silencio, también el equipo de staff, ¿no? Una vez que finalice, vamos a evitar mover los equipos, ¿sí? Todo se va a recoger cuando todos los hermanos hayan terminado de orar. Amén, hermanos. Amén. ¿Alguien desea compartir su testimonio en esta noche? Voy a invitar entonces al evangelista Josué, ¿sí? Ustedes saben, ¿no? Él ha hallado la gracia delante de Dios. Dios le permite, ¿no? Cómo avanzar en este camino. Y también queremos escuchar, ¿no? Cómo Dios le está permitiendo, ¿sí? Avanzar ahora, ¿no? En su matrimonio y en el seminario. Sí, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Sí, bueno, yo estoy agradecido, ¿no? Con Dios por la oportunidad que me permite, ¿no? Sí, y bueno, durante todo este tiempo, ¿no? Yo más que todo estoy siempre meditando, ¿no? Sobre el viaje a Chile que tuvimos. Y siempre, ¿no? En la vida se presentan problemas y situaciones, ¿verdad? Pero hay momentos que cuando realmente el pensamiento se vuelve más fuerte, ahí es cuando totalmente el corazón decae, ¿no? Hasta ese punto también yo llegué, ¿no? A decaer. Y sin darme cuenta, lo que yo estaba haciendo era pisotear la palabra, ¿no? Como mis compañeros hace un momento, ¿no? También pasaron. Hoy también, cada mañana Dios nos permite tener la clase del seminario, ¿no? El pastor Andrés siempre está transmitiendo también la palabra cada mañana. Entonces el día de hoy también compartió, ¿no? Sobre Génesis capítulo 23. Y tocaba mi corazón, ¿no? Y lo de la hora piadosa también hoy día también tocaba mi corazón, ¿no? Realmente no sé si algunos han participado en la mañana. El pastor compartía sobre los talentos, ¿no? Realmente Dios ya dio, ¿no? Dio la capacidad, Dios conforme a lo que uno tiene, Dios sabe, ¿no? El talento que tiene, entonces conforme a esa capacidad Dios da las pruebas también, ¿no? Como pastor Limichul también decía, ¿no? Que no, Dios no da situación que nosotros no podamos soportar, ¿no? Entonces, este tiempo, ¿no? Es un tiempo de experiencia que tengo con mi familia, con mi hija, con mi esposa. Entonces es una nueva etapa también y realmente también yo creo que los padres, los abuelos ya han pasado ese tiempo, ¿no? Es un tiempo difícil, pero yo agradezco que estoy dentro de la iglesia, ¿no? Y porque estoy dentro de la iglesia también Dios puede dirigir y sacarme de mis pensamientos, ¿no? Por medio de las clases también podía tener paz, ¿no? Muchas veces yo pensaba yo no puedo, es difícil, no se va a poder, pero como compartía, ¿no? En la mañana, Dios también si ha dado algo, Dios sabe por qué dio esa situación, sabe que yo puedo pasar esa situación, ¿no? Y en un tiempo yo también quise salir de la iglesia, ¿no? Un tiempo, pero nuevamente quiero reiterar, ¿no? Pastor una vez me dijo, cuando se presenta en nuestra vida siempre va a haber problemas. Cuando se presente un problema y de repente yo siento que es difícil y lo único que a veces optamos es escapar, ¿no? No querer tener el problema. Pero si yo escapo de este problema, de repente va a llegar otro problema. Llegando a ese problema, ¿qué va a querer hacer mi corazón? Escapar también, ¿no? Entonces, mucho mejor, ¿no? Aunque dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también hay problemas, mejor es enfrentar y avanzar. Así, ese es, ¿no? Entonces yo podía recibir, ¿no? Esa palabra de pastor, ¿no? Realmente por eso yo puedo tener esperanza que dentro de la iglesia también nos enseña a solo mirar la palabra de Dios, ¿no? No mirar nosotros mismos, sino solo la palabra de Dios. Por eso puedo estar agradecido, ¿no? Yo esta noche, ¿no?
esperamos que también recibamos una promesa esta noche también nosotros, ¿sí? Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, hermanos. Ahora vamos a escuchar la palabra. Amén. Amén. Adelante, pastor. Sí, sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, sí, había reunión, no hubo reunión con los diáconos sobre compra de terreno a Chachicala, ¿no? Entonces juntos conversamos, ¿no? Cómo vamos a hacer, escuchamos, ¿no? Sus opiniones. Por eso se tardó un poco. Esta noche vamos a buscar el libro de Génesis capítulo 23. El libro de Génesis capítulo 23, desde el versículo 1, voy a leer. Sí, el libro de Génesis capítulo 23. ¿Encontraron todos? Sí, desde 1 voy a leer. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat y Arba, que es Hebrón, es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, y dame propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham, y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Sual, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, y para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi y pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tomarlo de mí, y sepultaré en ella mi y muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se combinó con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo. En presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes, y quedó la heredad de Efrón que está
en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed, hasta el versículo 20, de capítulo 23 completo hemos leído. Entonces, cuando el rey Saúl de Israel perseguía a David, y David era gerente general, puede ser, de ejército, no gerente, era de soldado, general, sí, general, no es gerente, empresario, general de Israel. Entonces, cerca de Saúl, él apoyando. Luego, cuando enemigos, en aquel tiempo los filisteos atacaban a Israel. Entonces, David siempre ahí primeramente recibiendo por la sabiduría de Dios, por el corazón de Dios, y peleando, triunfaba, cuidaba Israel ante los enemigos. Pero como Saúl, escuchando las mujeres, ¿sí? Entonces, como dando 10,000, ¿sí? A David, a mí 1,000. Entonces, ¿qué falta era? Mi trono falta a él. Entonces, él desea ahí y él perseguía, quería matar a David. Entonces, David, estando en Israel, tenía miedo, estando aquí en Israel, rey Saúl me va a matar finalmente. Por eso él decidió, ¿verdad? Y salir era fuera de Israel. Entonces, estando en el Filisteo con los de Filisteo, ahí recibiendo la gracia de ahí rey, ahí él juntando era con los filisteos, quería atacar a Israel, porque su jefe es filisteo, es David, porque David halló la gracia. Entonces también recibió un pueblo pequeño lugar, se llama Siclag, ¿sí? Han escuchado, ¿verdad? Siclag, ahí recibió era para que su familia, también sus gentes puedan vivir ahí cómodamente. Entonces ahí estando hallando esa gracia, él uniendo con los filisteos, ya el filisteo quiere atacar a Israel. Entonces ahí junto quiere venir y pelear contra Israel. Pero los generales de los soldados de filisteos hablaban, él era general de Israel. No sé por qué está con nosotros, no entendemos. Pero con él pelea contra Israel, él va a traicionar, traicionándole contra nosotros ataca, ¿qué pasaría? Entonces, escuchando, jefe de David, entonces, aunque él, su corazón, si no es así, quiere pelear con nosotros uniendo, pero otros generales no podían entender, hablaba contra David, ni modo, David regresa a tu pueblo de Siclag. Entonces, con sus gente regresando a Siclag, su pueblo, ¿cómo se quedó? Se quemó, incendió, todo era. Se incendió todo, luego también llevaron sus esposas, sus hijos, todo llevaron. Entonces, hay sus gentes que acompañaban a David, mirando esa situación y lloraba, ¿sí? Lloraba con toda la fuerza. Luego, después de llorar, mirando, en verdad, siguiendo él, nuestro jefe David, ¿qué quedamos? Perdimos esposa, perdimos hijos, perdimos todo. Ese malo era, vamos a matar. Quería matar a David. David más peor su situación. Entonces ahí escuchando David, mirando esas situaciones, me fracasé, soy inútil, soy tropiezo, luego voy a morirme. Luego entró a su cuarto, luego y tiró y soga, luego ya murió. Así era la historia. ¿Han leído?
¿No han visto? Él colgó su cuello, ¿cierto? Luego se ahorcó, murió. ¿O no era así? O llorando, triste, soy inútil, soy tonto, era, ¿qué estoy haciendo? Tantos años sirviendo a Dios, eso es mi resultado, eso es mi galardón de Dios. Luego ahí él se quedó. Ya vamos a buscar qué hizo, ¿sí? Primera de Samuel, ya vamos a buscar el libro. Primero de Samuel capítulo 30. Primero de Samuel capítulo 30, ¿sí? Desde versículo 1 voy a leer. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jerselita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ya aquí está y declarando, si no se ahorcó, murió, ni lloró. Ay, no sirve, inútil, soy feo, carnal. Así, tampoco se quedó así. David, ¿qué hizo? Se fortaleció en Jehová, era Jehová, Jehová. Su corazón, cuando llegaba a muchas situaciones, dificultades, y supuestamente perdió todo perdió era. ¿Sí? ¿Quién perdió? Su esposa. Luego, sus hijos, también sus casas. Además, su soldado también está traicionando, quiere matar. Y verdad, todo perdió él, todo. No se quedó nada de él. Entonces, en nuestra vida tal vez nosotros también fracasamos. Mi compañero me traiciona. Antes estaba al lado de mí, juntos tomamos cafecito, panchito, pero ahora, ¿sí? Me está apuntando, era, porque tu culpa, ¿verdad? ¿No? Tú tienes culpa, era, por tu causa, ¿sí? Luego ya culpando. Entonces, supuestamente todo perdió. En caso de ustedes, ¿qué haría? ¿Qué haría? Soy inútil, ¿no? Me fracasé. A nadie me ayuda. Luego llorando tal vez, o quejando, murmurando, o tal vez voy a retirarme. Nadie me quiere, entonces voy a retirar. Voy a ir lejos. O no quiero saber nada. Tal vez así, ¿no? O no es así. ¿Usted no? O yo también, tal vez. Pero ahí leyendo David, la vida de David diferente. En esa situación, aunque no podemos entender, porque no entramos en ese lugar nosotros, porque yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, ¿sí? También tenemos. Pero cuando llegando en esa situación, entenderá, ¿no? El corazón de David. Entonces ahí David, en vez de abandonar o quejar, como sea, llorando, pero leyendo la Biblia, él ¿cómo superó? ¿Cómo superó? Se fortaleció en
Claro, hasta ahí importante era, ¿sí? Alguien se fortaleció en suicidarse, luego suicida. Alguien se fortaleció o llorar. Pero aquí David muy diferente, que se fortaleció en Jehová. Luego él habla a los soldados, sus compañeros, convence. En el principio quería apedrear a David, pero David se fortaleció en Jehová, no sé, ¿sí? En qué fuerza, en qué corazón, y otra vez habló a los soldados, sus compañeros. Mira, aquí nadie murió. No, mira, ni una gota de sangre hay, todo está vivos. Sí, tal vez Dios no nos ayuda, seguiremos y podemos recuperar. Entonces él hablando convenció. ¿Convenció a quién? Sus compañeros, ¿sí? Sus personas, sus gentes convencieron, cambiaron. Ellos tenían, ¿sí?, piedra, eso quería quebrar cabeza de David, era malo. A él, sí, también estafador, hablaba muy bien, pero ya finalmente perdimos, luego quería matar. Pero David se fortaleció en Jehová, con ese corazón hablando. Sí, gracias a Dios cambiaron, su gente cambiaron sus corazones. Luego unieron con David. Amén. Ya, eso es un milagro, hermanos. Ahora ya quiere matar a ustedes, ¿verdad? No, un enemigo. Pero ya fortaleció en Jehová, luego conversó hablando, de repente cambió abrazando, ¿sí? Es mi Señor, sí, yo seguiré. Eso es muy difícil. Un milagro era. Pero inicio, ¿qué es inicios? Se fortaleció en Jehová. A Dios, ¿sí? Mirando esa situación, que nadie murió. Tal vez confiando en Dios, nosotros siguiendo, Dios va a ayudar. Podemos recuperar. Fortaleció en Jehová. Luego ese corazón transmitió, predicando. ¿Quién? Su gente. Cambiaron. Entonces ellos estaba llorando, saliendo mocos, saliva, todo, llorando, ¿verdad? ¿No? Pero cambió. Aleluya, amén. Vamos, ya cambiaron ellos con espada otra vez. Sí, ya podemos recuperar. Ya vamos, David, vamos. Luego ellos juntos y siguieron. Pero no sabía dónde se fueron, no tampoco sabe ellos. Solo David dice que vamos, seguiremos. Siguiendo encontrar un muchacho. ¿Sí? Fue botado. Estaba grupo de, ¿sí?, ellos. Entonces se enfermó y botó. Ahí encontró. Entonces por él, ¿sí?, David, sus gentes podía alcanzar, ¿verdad? ¿No? Luego podía recuperar todas las cosas. Esa historia, aunque nosotros sabemos, pero David es verdad, no hombre de la fe era. David, ¿quién es, hermanos? Hombre de la fe. ¿Por qué hombre de la fe? ¿Por qué hombre de la fe es? ¿El Superman es? ¿Vence todo? ¿Por eso es el hombre de la fe? Igual que nosotros también. Él también sufrió, él sufre. Él también se siente hambre. Él también frustra. Él también se preocupa. Él también se enoja, rabia. Él también igualito que nosotros. Pero ¿qué hay diferencia? Cuando llegó situaciones, enemigo me quiere atacar. También no logré, yo me fracasé, perdí, todo, no hay. Ya en ese momento, hasta ahí igual era igual, hasta ahí igual. Nosotros también me fracasé. Ay, soy frágil, no puedo hacer, tampoco me ayuda. Mira situaciones difíciles era aquí, ¿cómo voy a hacer? Quedarme, o mejor retrocederme, o mejor voy a llorar, voy a hacer, así no, hasta ahí igual. Pero en esa situación David pensó, ¿qué pensó? ¿Por qué aquí nadie murió? Qué raro, ¿verdad? ¿No? Porque nadie murió. Enemigos ataca, tal vez mata y muere, pero nadie murió. Eso es ayuda de Dios. Dios tiene plan. Ya Dios tiene plan. A confiar en Dios.
Dios tal vez tiene por esa situación, me quiere guiar, bendecir, ayudar. Dios, ¿qué voy a hacer? Luego consultando a Jehová Dios, confiando en Dios. Luego punto de apedrear era a David, ¿verdad? ¿No? Entonces David, ¿qué hizo? Para, si no me mata, es cierto. Me mata si usted nada va a ganar. ¿No? Escucha primero de mí. ¿No? Luego él explicó, transmitió. ¿Qué transmitió? Aquí hay plan de Dios, porque ya nadie murió. ¿Sí? Usted piensa, ustedes no son tontos, no son niños, ¿sí o no? Y yo ya estaba llorando. De repente David, si fuertemente habla, ¿qué será? ¿Sí? ¿Por qué se habla fuertemente? Ustedes no son niños, era. Piensa bien. Si el enemigo cuando ataca, enciende, ya ahí muere, ¿verdad? No algunos, pero nadie murió. Luego llevó todos. Dios está guardando muy bien. Amén. Entonces ellos, sin darse cuenta, amén, así. Luego ya escucha, poco a poco escuchando, ya seguiremos. Dios ya está guardado. ¿Qué quiere decir? Nosotros siguiendo, ¿no? Siguiendo, podemos recuperar. Dios va a ayudar. Amén, aleluya. ¿Por qué no responde tú? Amén, aleluya. Sí, amén, aleluya. Luego ellos se unieron. Ya, David es nuestro líder verdadero. A él tiene corazón de Dios. Aunque no tenemos la fe nosotros, ya iremos con David juntos. Así. Luego ellos siguieron. Recuperaron. ¿Qué recuperaron? Más que perdió, todo más recuperaron. Pues esos materiales, dineros, distribuyeron, mandaron los ancianos de Israel. Eso ayudó, era la base de levantar al rey en Israel. Esa situación ayudó. ¿Qué ayudó? Que el rey David que sea rey en Israel. Ese Siklag, fracaso de Siklag, incendio de Siklag. Perdió todo de Siklag. Eso es una base. ¿Qué base? Una base de ser rey en Israel. Un paso era para ser rey en Israel, David. ¿Quién sabía esto? Aparentemente mirando, perdió todo, ¿verdad? ¿No? ¿No es interesante, hermanos? ¿No es divertido? Pareció nomás muy divertido. Usted bien serio era. Entonces David ha sido rey en Israel, pero ¿qué tiene relación conmigo? Estoy frío nomás ahora. Tal vez no tiene. Muy interesante, hermanos. Igualito, nosotros también, igualito, viene igual que David. Fracasamos. No me ayuda. También perdimos toda la esperanza. Perdí mi esposa, perdí mis hijos. Aunque no es mi hijo, mi esposa, pero también perdí a alguien, tengo deuda, alguien soy enfermo, no me ayuda mi familia. Igual que como David. Pero cuando llegando en esa situación, David así se fortaleció en Jehová. Pero nosotros, ¿cómo hacemos ante la situación? Es difícil, no puedo, hasta ahí me fracasé, no voy a hacer más. Diferente. Hay un pastor en Rusia. Ahí estaba iglesia, nuestra propia iglesia, aunque no tan grande, chiquitito, espacio. Pero está bien, por lo menos predicando propia iglesia. Pero no es grande, chiquitito. Entonces por la fe avanzando, predicando el evangelio, todos los días saliendo, evangelizar. Un día, después de predicar, regresó a la iglesia. Pero debería estar su iglesia, ¿verdad? ¿No? Desapareció. Iglesia desapareció. ¿La iglesia puede desaparecer? Se quemó todo, solo se quedó ceniza iglesia. Cuando salió y predicando, regresando, iglesia desapareció. Luego va a ver qué hay. No hay nada. Ceniza nomás se quedó. Si mientras enciende ahí descubre, ¿verdad? No, por lo menos va a echar agua, no agua echando luego, por lo menos algo va a quedar, algo, ¿no? O madera sea, como sea. Pero mientras predicando afuera, y se quemó todo, no sé quién. Y al ver,
solo ceniza era. Ante esa situación, ese pastor misionero no podía entender. Pensaba, soy maldito. ¿Por qué maldito? Nunca yo he visto que iglesia de Dios se quemó así, como ahora mi iglesia. Ceniza. Ni una podía sacar, ni una. Que mientras afuera estaba, ahí se incendió iglesia. Entonces el pastor pensaba, ¿qué pensaba? Soy maldito era, por eso ahí se quedó. Dios no me quiere, parece. Soy tropiezo. Soy inútil. No sirve. Mejor era voy a desaparecer de Rusia. Sí, pensaba también muchos. Entonces los hermanos también han visto. Y entonces por esa situación no podía hacer nada. Ya perdió. En un día todo perdió. Entonces, primeramente, ¿en dónde va a hacer culto? ¿Dónde? ¿Dónde? No había salón, ¿cierto? Rusia era frío, Rusia. Entonces, ese pastor pensaba, ¿verdad? Eso. Pero, sí, por lo menos para hacer culto necesita carpa, ¿no? Carpa. Por carpa hizo era. Pero pensaba, ¿por qué Dios eso permitió? Creo que Dios no quiere, ¿verdad? No mi persona. Por eso, mi iglesia, eso sucedió. Si en su vida eso sucedería, ¿qué pensaría ustedes? ¿Qué pensaría? Cuando viene a la iglesia, Misión Buenas Nuevas, luego se cerró, estaba funcionando muy bien su negocio. Pero cuando llegando a la iglesia, se cerró su negocio. Se fracasó. ¿Qué pensaría? Creo que Dios no me quiere, no quiere que vaya a esa iglesia. Porque congregando esa iglesia ya peora en situaciones. Aunque la salvación yo recibí, la salvación soy perfecto, perfectamente recibí, entendí. Pero creo que Dios no me quiere, ¿no? Que vaya a esa iglesia. ¿Cómo va a pensar ustedes? ¿Así está pensando tal vez? Y ahí ese pastor también. Pero como ya perdió todo, hizo carpas, simplemente carpa. De ahí, predicando el evangelio. Pero tenía ese duda era. ¿Cómo iglesia de Dios puede suceder esto? No podía entender. Pero ahí, los cultos predicando la palabra de Dios, los hermanos poco a poco venían. Y también alguna persona nueva también venía, porque un carpa era carpa, imagínense, ¿sí? En vez de un salón bonito de la iglesia, carpa está. Entonces el pastor pensaba, ¿quién va a venir en esa iglesia de carpa? No va a venir, pero qué raro era. Sí, algunos venían nuevos, porque entre nuevos, un señor nuevo siempre venía todos los domingos. Luego siempre se sienta en donde? Atrás. Ese señor todos los cultos venía a escuchar. Entonces el pastor se pensó, ¿no? No puedo entender. ¿Quién va a venir a esa iglesia de carpa? Pero ese señor viniendo, si un día podía compartiendo, y a usted escuchando la palabra de Dios es muy bueno. ¿Sí? Palabra verdadera, el evangelio. Pero ¿por qué así esa iglesia así hace? Dice, él preguntaba. Iglesia verdadera, dice, parece. El evangelio verdadero. También, yo no he escuchado como igual que usted hace ese evangelio. Otra iglesia no. Sí, hay verdadera iglesia, pero muy raro era. ¿Por qué carpa? Explico. Eso sucedió. Eso sucedió. Entonces, ese señor escuchando, yo tengo mi depósito, era mi depósito. Yo tengo mi depósito, entonces mejor que ese carpa, su iglesia, así dijo. Y te gusta, yo prestaré, no voy a cobrar. No voy a cobrar, dice, porque verdadera iglesia. También yo escuchando ahora, ¿no? En ese lugar. Entonces el pastor pensó, sí, depósito.
Entonces, depósito, ¿cómo está normalmente? Como mercadería, ¿no? Guarda así. Entonces el pastor también pensó, ese depósito, pensaba, no es bueno, ¿sí? Entonces, ¿cómo en el depósito puede hacer iglesia, verdad, no? Pero como ese depósito más mejor que ahora era carpa, ¿cierto? Carpa más peor. Entonces conversando, si ese señor hablaba, no se preocupa, no le gusta, otro tengo más, dice. Él tiene varios. Yo tengo ese depósito, otro depósito. Sí. Un día yo invitaré, tú ve, luego te gusta, elige, así dijo. Entonces un día ese señor llamó, luego, sí, pastor, puede venir, hoy día voy a mostrar mi departamento, uno de mis departamentos. Y mostró un departamento entero. Y mostró, le gusta mucho, dice. Entonces el pastor mirando, le gustó, está bien, más cómodo, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, está bien, no hay problema para usar iglesia. Entonces sí, sería muy bien. Pensaba departamento muy caro, ¿verdad? ¿No? Pero ese señor comprometió, ¿va a cobrar? No va a cobrar. Y no va a cobrar, no va a cobrar. Pastor pensaba solo un departamento. Pero él ofreció, ¿te gusta? Sí, úsalo todo edificio entero, era entero. Entonces ahí en Rusia, sí, ahí ese departamento entregó, gratuitamente. Ese edificio entero era. Entonces anterior iglesia, solo una iglesia pequeña era, pero ahora ahí entregó. Entonces pastor, recién podía entender por qué se quemó Dios su iglesia. Porque iglesia pequeña era. Pero pastor, ahí quiere hacer. Si no quiere salir, ¿cierto? Ni modo que se quemó. Incendio. ¿Cuándo se incendió? Cuando él estaba afuera. ¿Sí? ¿Verdad? No, cuando ya antes de ese pastor ya se quema, echando agua, va, sí, otra vez. Mejor era que salga bien afuera, se predica bien, no se preocupa. Pero te incendió toda iglesia, se quemó. Y volver, se quedó ceniza. Entonces no podía entender, pero ahí encontró ese señor. Luego escuchando la palabra, ya verdadera era iglesia. Ahí compartió, conversando, y ofreció. Tiene varios lugares, varios lugares del Señor, y un departamento ahí entregó. Gratis, gratis. En ese edificio, ¿quién se quedó, sabe? Coro Gracia se quedó miembro ahí. Luego ahí ellos estudiaron la música, porque mejor música son rusos ellos. Ellos creen que el instrumento de la música está vivo, así creen, dice. Está vivo, y ellos tocando piano hablan. Entonces la gente mirando, ellos, era loco. Aunque ellos ayunan, pero no descansa y practicar. Ellos, sí. Ellos tienen una filosofía muy diferente, parte de la música. Entonces ahí encontraron los maestros de la música, Coro Gracia. Sí, ahí estando estudiando. Entonces cuando los miembros de Coro Gracia son varios, ¿verdad? ¿No? Cuando viaja a Rusia, ¿en dónde va a quedarse? Todo muy caro era. Pero a través de ese edificio que recibió el pastor de Rusia, y podía recibir Coro Gracia. Coro Gracia, miembros ahí estudiaron, encontraron los profesores mejores del mundo. Ahí aprendió. Ahí Coro Gracia y su nivel subió muy alto, aprendiendo ahí. Entonces el pastor un día te explicó, ¿qué te explicó? No sabía el plan de Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, a través de iglesia de Rusia, así, el Coro Gracia viene, aprende, luego ellos desarrolla y avanza. Entonces ahí en esa iglesia, ¿no? Dios
planeó, Dios usó. Entonces, escuchando, ya recién podía entender, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué se quemó entonces esa iglesia? Igual misma manera, ¿sí? Como hoy, esta noche, hablamos Siclag sobre Siclag. Mientras David viviendo en Siclag, no puede ser rey en Israel, ¿verdad? ¿No? Ahí nomás quiere estar ahí. Pero Dios, ¿no? Tiene un plan más grande para David. Por eso para guiar, para usar grandemente David, Dios permitió en Siclag. Pero cuando no sabía este plan de Dios, corazón de Dios, la mayoría se caen, sufren. Sí, es cierto, hermanos. Pero ahí, David, ante esa situación, se fortaleció en Jehová. Esta noche ya vamos a ver Génesis capítulo 23. El libro de Génesis capítulo 23, versículo 1 voy a leer. Voy a leer, ¿no? Génesis capítulo 23, versículo 1. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Ya versículo 1 explica, ¿qué explica? La esposa de Abraham, Sara, 127 años de edad, luego y murió y falleció. Versículo 1 explica sobre la muerte de su esposa. Luego versículo 2, ya versículo 2 tenemos, ya juntos podemos leer 1, 2 y 3. Sí, versículo 1 ya explica, la esposa de Abraham, Sara, 127 años, luego vivió, luego ya murió. Por esa situación de su esposa, versículo 2, Abraham, ¿qué hace? Llora y triste, era triste. Luego de este versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿qué versículo hasta? 20, ¿no? Hasta versículo 20, completo era. Desde versículo 3, Abraham solo se queda, ¿en dónde se queda? En la tristeza. Por la situación de su esposa, la muerte era. Llora, triste, ¿sí? Luego no quiere pensar, solo triste. No me diga, no quiero pensar. Solo ahí, en esa cueva quiero sepultar a mi esposa. No importa cuánto gasta, sí, dígame, sí, aunque ella quiere regalar, no importa, no quiero pensar, estoy triste. No me diga, solamente me permita ese lugar, yo sepultaré. Señor, ¿qué está hablando usted, príncipe de Dios? Gratuitamente, todo lo que quiera, usted vaya, llévele. ¿Qué está hablando? No quiero pensar, no me diga así, solamente quiero sepultar a mi esposa ahí. Luego, Abraham, ¿qué hace? Ahí está en tristeza, llora, no quiere pensar, no hay esperanza, triste, sin mi esposa. Muchos hermanos también, cuando alguna situación viene, igual que ahí era, versículo 1, ya viene la situación. Versículo 2, mirar por la situación, se cae. ¿En dónde se cae? En la tristeza se cae. Luego, soy triste, perdí esposa, sin esposa mi vida nada es. Luego, no quiere pensar, ahí se quedó. Aún la gente quiere ayudar. La gente quiere ayudar, quiere guiar, mejor manera, ¿verdad? ¿No? Pero Abraham escucha, no escucha. No escucha, soy triste, estoy triste. Yo perdí mi esposa, ¿qué voy a hacer? Verdad, me fracasé. Ahí era. Desde versículo 3, 4,
5, hasta que termine ese capítulo. Adán, ¿en dónde está? Perdón, Abraham, ¿en dónde está? ¿A quién habló? ¿David habló? Sí. Abraham, ¿en dónde está? En la tristeza. Igual los hermanos también. Abraham está en la tristeza. Por eso ahora él, si aún la gente quiere ayudar, pero él casi nada escucha, no acepta, ¿sí? Lo que él quiere hacer. ¿Qué quiere hacer? Quiere llorar, ¿no? Quiere llorar, triste. Abraham se cayó en la tristeza. Igual, los hermanos también cuando ven la situación, igualito que Abraham, ¿en dónde se cae? Algunos hermanos en la deuda. ¿Qué voy a hacer deuda? ¿En qué manera voy a hacer prestar o voy a hablar? Ay, nomás, ya no quiere pensar. Ay, deuda. Algunos, ¿en dónde se cae algunos? Algunos, desesperanza se cae. No sé, yo pregunto, ¿cómo está? No sé, pastor. Así está. No sé, pastor. Yo no puedo, no sé. Ya, hermano, escucha bien. Así. Sí, pero no sé, pastor. No puedo así. Todo no sabe. No sé. No quiero saber. Algunos, ¿en dónde se cae? Sí, algunos también envidia. Sí, envidia. Ay, ese malo, esta persona. Ahí nomás se cae. Luego, ¿cómo hace? Versículo 3, 4, 5, hasta que termine capítulo 23. Abraham, ¿qué hace? Solo llora y triste. Hermanos, los hermanos también, sí, igual que como capítulo 23, como Abraham. Abraham cuando mira la situación, solamente mira la situación, ahí se queda. Luego sale bien o no sale de esa situación. No puede salir, fácilmente no puede. Se cayó profundamente. Sí, léalo, versículo 3, 4, 5, muy interesante. ¿Sí? La gente considera a Abraham, ¿cómo considera? Como autoridad. Él diga, yo obedeceré, dice. Autoridad era. Pero Abraham, ¿cómo? No importa, porque estoy triste ahora. Estoy triste. Solo yo quiero sepultar a mi esposa. ¿En dónde? En esa cueva. Aquí quiere sepultar tú muerta. Está bien, usted está con Dios. Entonces queremos dar, no se preocupa, ¿verdad? ¿No? Queremos dar gratuitamente. Pero Abraham, ¿qué dice? No me gusta gratis. Quiero llorar, rápido ya solucionamos. ¿Cuánto cuesta aquí? 400, ya aquí está pagando. No necesario. ¿Sí? La gente habla. Pero Abraham solamente mira la situación. Se cayó profundamente. Luego ahí, ¿sí? Ahí se quedó, ahí vive. También nuestra vida, los hermanos. ¿Sí? Nosotros también llega la situación, ¿verdad? ¿No? Pero Abraham, ¿sí? No solamente tiene esa parte. Capítulo 23, leyendo, tal vez se ve a Abraham. ¿Cómo se ve a Abraham? Así está encaído profundamente en la tristeza. ¿Cómo ve ustedes? ¿Cómo ve? ¿Cómo se siente? Parece él muy inútil era, ¿sí? ¿Cómo un marido así puede hacer? Así su esposa Sara, ¿sí? Escucharía esa situación, va a levantarse su tumba, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo mi marido ignorante así puede hacer? Despiértete. Y luego ya esposa hablaría. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué tipo de marido es? ¿Qué tipo de varón? Cállate, ¿qué está llorando? Sí, fríamente puede pensar bien, por favor. Sí, no puedo dejar dormir en tumba, en el cajón, por favor. Luego ya.
Muy chistoso aquí ese capítulo. Pero verdaderamente muchos hermanos llevan esa vida igual. No sé, no puedo, pastor, no, difícil. Ay, Dios no me quiere, parece. No puedo hacer esto. Ay, nomás viviré, así vivir. Luego ahí vive, ahí se queda. Mirando, ay, qué raro es. Muy raro ese hermano. Igualito ese Abraham mirando, ¿cómo ve? No es normal, ¿verdad? ¿No? Parece. Pero capítulo 22. Sí, ese entre una hoja, ¿cierto? Ese entre una hoja. 23 leyendo así era como una tontería, él está haciendo, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero entre una hoja, capítulo 22, Abraham, otra persona era. 22 Dios apareció. Abraham, y ofrenda a tu hijo Isaac. Holocausto era. Donde yo indica, ¿no? Donde montaña y moría. Entonces Abraham escuchó. Fracasé ahora, Dios está pidiendo mío. ¿Sí? Dice que holocausto, ofrenda, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a cambiar con otros hijos? Luego Abraham así hizo. No era. No. Capítulo 22, leyendo a Abraham, cuando escuchó la voz de Dios, Dios pidió a su hijo Isaac ofrenda, holocausto, ¿verdad? ¿No? Holocausto. ¿Holocausto qué es? Degollar, pelar, sacar. ¿Qué saca? Intestino, todo. Después, corta, pedacito, corta, luego en altar. Ese es ofrenda, era holocausto. Dios, ¿qué está pidiendo ahora a Abraham? Ofrenda tú, Isaac, ofrenda, holocausto. ¿En dónde? Moría, ¿sí? En el monte Moría. Después escucha, al día siguiente temprano se levantó, madrugada Abraham, capítulo 22 leyendo. ¿Cuándo se levantó? Temprano se levantó. Luego, ¿qué hace? Prepara. ¿Qué prepara? Para ofrendar holocausto necesita. ¿Qué necesita? Cuchillo primero, machete. Después, leña. Después, fuego. Después, ofrenda a su Isaac. ¿Sí? En la madrugada preparo y despertando, Isaac, rápido, ya, rápido, ¿sí? Rápido, dormilón, golpeándose, en la madrugada se levantó, porque desde madrugada se movió, capítulo 22 leyendo, luego todo lo que necesita bien preparado, pero calculaba era, ¿verdad? ¿No? Cuando esa leña, ¿sí? Mi hijo lleva, ¿verdad? ¿No? Va a cansar, no quiere ir hasta Moría lejos, ¿verdad? ¿No? Mejor era, llevaremos siervos. Entonces mi hijo paseando conmigo juntos. Cuando se cansa, luego no quiere ir hasta Moría, mi hijo va a fregar ese plan, ¿verdad? ¿No? Bien planificado era. Luego está cerca de Moría, luego se paró. ¿Por qué se paró a Abraham? Cerca de Moría. ¿Por qué se paró? Porque ese siervo va a molestar. Cuando yo cuchillo no agarrando quiere ya matar a mi hijo, los siervos me va a impedir. Sí, señor Abraham, qué loco era, ¿qué está haciendo? ¿Por qué quiere matar a su propio hijo? Sí, ¿no va a hacer así sus siervos? O su siervo mirando, agarrando cuchillo, quiere degollar a su hijo, qué bien, está bien. Sí, siervo, señor, mata bien, más rápido, está bien, ¿así va a ser? No era. Entonces mirando su señor, su Abraham, ¿sí? Quiere matar a su propio hijo, dos siervos esclavos, eso mirando, ¿qué haría? Y va a impedir, sí o sí. Pero cerca de Moría, Abraham pensó, se paró. ¿Por qué se paró? Usted quédate, hasta ahí era tu trabajo, hasta ahí. Luego esa leña ya carga, ¿sí? Isaac, y yo llevaré. Bien, ¿cierto? Bien planificado. De vez en cuando aquí nosotros, los seminaristas, siempre hablando, seminaristas, no piensa bien, sufre. ¿Quién sufre?
¿Mm? Cuerpo sufre, cuerpo sufre. Porque rápido puede terminar, pero sin pensar todo el día trabaja. Cuerpo sufre. Por eso ese cuerpo, su brazo, su pierna no quiere pegarse con su cuerpo. No piensa, sufre. ¿Quién sufre? Cuerpo mismo sufre. Por eso un líder, luego sus miembros. Por eso el líder no piensa bien, ¿quién sufre? Sus miembros. Pero sus miembros no obedecen. Porque mi líder no piensa bien. Siguiendo él, va a sufrir mucho. Luego no va a seguir, ¿verdad? ¿No? Pastor un día nos dijo a los seminaristas: ustedes son jóvenes, tienen 25 años, 30 años. Pero si algún día va a pastorear una iglesia, en su iglesia estará 50 años de hermanos, 60 años de hermanos. Entre hermanos también estará abogados. Entre hermanos también estará profesionales. Para dirigir, ¿sí?, a los hermanos, usted debe pensar. Pensando debe adelantar más antes que hermanos. Entonces, pensando un poco más adelante, luego, ¿sí?, ustedes pueden guiar. Entonces, pastor nos explicaba, ¿no?, enseñaba. No por edad, no por profesionalidad, ¿sí?, no por título o guía. ¿Quién puede guiar? ¿Quién? Explicamos. ¿Quién puede guiar? ¿Qué joven? ¿No tiene profesionalidad? Pensando, adelantar. Su idea más adelante que otros. Entonces, los hermanos también escuchando entienden, nuestro guía, más mejor que yo, más mejor que nuestra idea. Luego ya puede seguir a él, apoyar. Pero no piensa bien, siguiendo él, va a sufrir, ¿verdad? ¿No? Va a sufrir, por eso no quiere, ¿sí? No se puede, dice. Aquí también Abraham, bien planeado, desde madrugada. Luego uno a uno preparándose. Luego está cerca del monte Moría, habló, ¿sí?, parándose, ya, siervos hasta aquí, espera. Yo voy a, ¿sí?, ofrendar a Dios, regresaré. Mientras tú estás aquí, espera. Luego, ¿con quién subieron? ¿Con quién? Abraham, Isaac, todos subieron. Pero Isaac también muy inteligente, ¿verdad? ¿No? Papá, todo tenemos, pero ¿dónde hay ofrenda así? De repente preguntó, ¿no? Y papá, entonces padre más inteligente que Isaac era, ¿sí? Más inteligente. Isaac también muy inteligente, observaba muy bien. Qué raro era, está yendo para ofrendar a Dios. Tenemos machete, cuchillo, fuego, leña, todo, pero ¿dónde estará ofrenda? ¿Sí? Eso ya, ¿sí?, tenía dudas. Entonces preguntó. Entonces su padre Abraham, al escuchar, se sorprendió. ¿Pero cómo sabía eso? ¿Cómo voy a hacer? Él si escapa, corre, ¿cómo voy a hacer? El jovencito más corre rápido que yo también tengo que correr. Luego él pensando. Pero ya Abraham más inteligente, ya está preparado su respuesta. Si qué era su respuesta. ¿Qué está hablando? ¿Tú no crees en Dios? Dios ya está preparado. Sí, ya vaya nomás, no se preocupe. Amén, aleluya, papá. Sí, yo confío en Dios. Sí, luego ya se fue tranquilamente. Ya Abraham, ¿sí puede ver? Muy bien planeado. Sí, luego él solo confía en Dios. Luego ya llegó en el monte Moría. De repente su padre agarró Isaac, ¿verdad? ¿No? Ya ahora quiere hacer, ¿qué quiere hacer? Ya primero agarró, ¿verdad? ¿No? Luego con soga y amarró, ¿no? Que no se muevas. Entonces no puede entender su hijo Isaac, ¿verdad? ¿No? Sí, luego, después de amarrar, ¿qué debe hacer?
con cuchillo, ya quiere matar. Sí, entonces Abraham, ¿verdad, no? Él quería matar, era matar. Pero de repente desde el cielo sonaba una voz. ¿Qué voz? ¿Mm? Ya, vamos a ver, ya, capítulo 22. Ya, capítulo 22, el versículo 10 voy a leer. Ya, versículo 10 voy a leer. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya, 11, todos los hermanos, vamos a leer. 1, 2 y 3. Ya, desde el cielo, ¿qué voz sonaba? Sí, claro, los ángeles, el ángel de Jehová habló, Abraham, Abraham, para que no matara. Abraham rápido quería matar, ¿sí? Hablan lentamente matando, ¿cierto? Entonces ángel también, Abraham, se hace lento, va a hablar. Pero como Abraham, ¿cómo quería matar? Rápido, rápido, entonces, Abraham, 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 ¿cierto? ¿Cierto? Ángel también. Entonces, ángeles también, Abraham, Abraham. Si mata es peligroso, ¿cierto? Entonces, para que no mate, Abraham, Abraham, si urgentemente, eso es el corazón de Dios. Si mata, ¿qué pasaría? Ya Abraham degolla, luego saca intestinos, luego ya todo pedacito corta. Después, más trabajoso era Dios. Tiene que meter intestino otra vez, tiene que coser su brazo. Otro trabajo es para Dios. Otro trabajo, otro. Pues antes que suceda, Abraham, 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 no, no. Luego, preparó. Preparó otros. ¿Quién? Un animal. Entre árboles ahí estaba, ¿no? Y ahí, y Dios preparó. Y esta noche nosotros hemos leído capítulo 22, luego capítulo 23 será, porque justo ahí pegadito Dios escribió. Y puede escribir era capítulo 22, ofrenda a Isaac. Luego después 30, 35 capítulos después recién también puede, ¿no? Si Sara murió, triste, Abraham, con tontería hace tal vez. Pero justo después del capítulo 2, luego capítulo 23 está ahí pegaditos. ¿Y por qué? Igualito, hermanos. Los hermanos cristianos también, dos vidas, dos caras. Moneda tiene dos caras, ¿verdad? ¿No? Sí, moneda. Sí, moneda. 5 bolivianos una parte y otra parte. Los cristianos hermanos también, dos vidas, dos caras. Como capítulo 22. ¿Sí? Aún Dios está pidiendo que ofrende su hijo era. Pero Abraham confiando en Dios, ¿cómo confía? Aún degolla mata a mi hijo, como Dios había prometido. Según la promesa de Dios, por mi descendiente va a nacer muchos. Yo voy a hacer muchedumbre de padre, muchos hijos. ¿A través de quién? Isaac, único hijo era. Por eso, por Isaac, ¿sí? Yo voy a hacer muchedumbre de padre. ¿Qué quiere decir? Muchos descendientes. Entonces ahí está pidiendo ofrenda a Isaac. Cuando yo ofrendo, entonces Dios va a cumplir, ¿verdad? ¿No? Su promesa. Entonces a través de Isaac, aún muere, Dios va a resucitar. ¿Cómo hablamos? Cuando degolla, Dios otra vez mete intestino, luego otra vez cosiendo con agua hilo, brazo, pierna, cuello, otra vez cosiendo. Dios toda la manera va a cumplir. Eso creo yo. Hebreos capítulo 11 podemos ver nosotros. Tiene ustedes el libro, Hebreos capítulo 11. Ya, capítulo 11, el versículo 17.
Ya voy a leer Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces ya aquí y está escrito muy bien detalladamente. Cuando Dios pidió a Abraham, su hijo, que ofrende como una manera holocaustos, Abraham, ¿por qué él podía levantarse temprano, madrugada? Luego, ¿cómo así todo podía preparar muy bien? Porque eso está escrito, Hebreos capítulo 11. ¿En qué corazón eso podía hacer Abraham? Porque sí o sí por mí Isaac va a tener muchos descendientes, ¿verdad? ¿No? De mí. Entonces aún Isaac ofrece, ofrenda, muere, Dios va a resucitar. Luego de él va a tener muchos descendientes de mí. Y ahí creyó, eso creyó Abraham, confiando en Dios. Si yo ofrenda, Dios no me da, ¿qué voy a hacer? No es así. Yo ofrendo, eso va a resucitar. Yo doy, Dios me va a bendecir. Dios sí o sí va a bendecir, me va a dar, resucitado me va a dar. Creyendo, Abraham podía llevar, bien planeado. Luego muy valiente, ¿verdad? ¿No? Sí, yo también muchas veces pensé, en el lugar de Abraham, los siervos, ¿sí? No pienso muy bien, si no pensó muy bien, hasta Monte Moría llevó siervos. Luego antes de matar a mi hijo Isaac, como una batalla era con siervos. Señor, no mata, por favor, tú no sabes el plan de Dios, ya vete. Y luego otra vez pelea. Isaac mira, era mi papá, luego siervo pelea ahora. Entonces imaginando, ahí no puede ofrendar a Dios. Pero Abraham, ¿verdad, no? Sí, pensó todo planeado. ¿Qué va a suceder? Sí, confiando en Dios, bien planeado, preparado. Luego, en verdad, quería ofrendar. Pero ahí Dios preparó. En el monte Moría, ¿no? Ahí preparó esa ofrenda para Isaac, para Abraham. Podía ver la obra de Dios. Pero capítulo 23, entrando, ese hombre de la fe, Abraham, ¿qué está haciendo? ¿Qué miró? Una situación que murió su esposa. Claro, triste era, ¿sí? ¿Cómo murió su esposa? ¿Quién va a reírse? Nadie. Triste era. Mirando a su esposa, pero el problema es, en esa situación se cayó profundamente. Solo mira esa situación. Luego quiere llorar. Triste. Triste, soy triste. Luego de ahí se quedó. Luego nosotros leyendo capítulo 23, ahí se quedó. Los hermanos también igual, ¿sí? Justo entre una hoja está escrito, ¿no? Entre una hoja. Capítulo 22, Abraham, ¿cómo muestra? Hombre de la fe, gran hombre era. Pero una hoja pasando, en el capítulo 23, ¿cómo sale? Como muy frágil, débil, ¿sí? Pequeña situación tampoco puede solucionar. Muy frágil, débil, ¿sí? Igualito era, los hermanos. Tenemos dos caras, dos vidas, los cristianos. Confiando en Dios, podemos vivir. ¿Cómo podemos vivir? Como hombre de la fe, ¿sí? Hombre de la fe, mirando la obra de Dios. Pero cuando mirando la situación, luego ahí se cae, ¿cómo va a vivir? Como un niño era, Abraham, niño solo quiere llorar, no piensa bien, ahí va a vivir era. Esa noche, hermanos, una hoja era, una hoja. ¿Qué es? Una hoja. ¿Qué quiere decir una hoja? Diferencia, una hoja, no es grande cosa. Confiando en Dios, aún
Isaac ofrendo, Dios va a resucitar. Aún situación así estoy, Dios va a resolver, confiando en Dios, vivir, hombre de la fe, gran hombre, instrumento de Dios. Pero una situación mira, luego se cae, yo no puedo, difícil, soy inútil, soy carnal, ahí voy a vivir. Luego ahí puede vivir. Pero diferencia no es grande. Eso es eso. ¿Qué diferencia? Una hoja, una. David es David. David se cayó. ¿Sí? Gran dolor, sufrimiento. Pero en ese momento David, mirando, confiando en Jehová, se fortaleció. Amén, hermanos. Así está escrito, se fortaleció en Jehová. Sí, una diferencia que es, mirando su situación, me fracasé. Mira, mis gente, él me quiere matar. No puedo, hasta ahí era. Dios, gracias, hasta ahora me guió bien. Chao, Dios. Recibe mi vida, mi cuerpo. Ahí puede hacer, pero David, ¿cómo hizo? Se fortaleció en Jehová. Con esa fe, con ese corazón de Dios, conversó con sus gentes. Sus soldados también escuchando, cambiaron. Igual, esta noche los hermanos están escuchando. Los hermanos también esta noche, cualquier situación ustedes pueden vivir. Capítulo 22. Luego, mirando la situación, capítulo 23 puede vivir. Pero no hay mucha diferencia. ¿Qué diferencia es? Una hoja, eso. Una diferencia, nada. Solo voy a confiar en Dios. Dios va a resolver, Dios va a ayudar, va a recuperar. Caminaré, andaré con Dios confiando. Entonces verá la obra de Dios. Pero yo no puedo, difícil esa situación, hasta aquí, nunca puedo cambiar, así es, no puedo. ¿Se queda? Capítulo 23 era. ¿Cómo vive? En la tristeza, en la rabia, en la desesperanza, en la tristeza. Ahí va a vivir. Esa noche todos los hermanos, confiando en Dios, que viva como hombre de la fe. Dios mostrando la obra de Dios en su vida. Amén. Sí, hasta aquí compartimos, ¿no? Sí. Y anuncio, antes de orar, hermanos, anuncio. Como esta noche nosotros reunimos, ¿no? Con todos los diáconos, también obreros, que últimamente nosotros el día 12 de junio quería firmar en el contrato. Luego el día 13, a partir del 13 de junio quería trasladar. Por eso una semana antes del 12 de junio nosotros reunimos con sus abogados, nuestros abogados. Entonces sus papeles no estaban listos, estaba actualizado hasta 2018. Faltaba, ¿no? 19, 20, 21, 22, 4 años. Y luego también sabemos, ¿no? Ese conocimiento tenemos hipotecado, ¿no? Presto del banco, garantizando ese bienes, sus terrenos. Entonces, y averiguando su deuda, no es mucho comparando, ¿no? Su valor de casa, terrenos, como $80,000 ya se habló. Por eso nosotros antes de redactar el contrato, quería saber bien, por eso decidimos, ¿no? Están de acuerdo junto al banco. Su banco es BNB. Entonces ahí entrando, no permitió entrar primero, ¿no? Primero dueño entró. Luego después entrando, conversando, no explicaba bien la situación, ¿sí? Entonces nosotros no poco tenía duda esa parte, por eso convocamos, ¿no? Todos los diáconos, escuchamos los conocimientos, ¿no? Jurídicamente, los hermanos abogados. Por eso primeramente hablamos, ¿no? Está listo, ¿no? Todos los documentos, más seguro es. Aunque nosotros 30% entregamos, también ese monto muy grande, ¿sí? 30%, un monto muy grande. Por eso nosotros hablaremos, ¿no? Que esté listo los documentos.
Y luego también y negociar, ¿verdad? ¿No? Tal vez tiene la situación difícil, ¿no? Él entre banco ese dueño. Entonces nosotros podemos negociar, nosotros como asumiendo deuda, luego asegurando nosotros nuestra parte, que adelantamos, ¿no? 30%. Y así ambas partes están de acuerdo, queremos avanzar. Por eso hoy poco hablamos, ¿no? Con los diáconos, obreros. Por eso no trasladamos, no firmamos, ¿no? Entonces hasta que eso, ¿no? Asegurar más, los hermanos siguen, ¿no? Pueden orar los hermanos. Si sigue sí o sí nosotros queremos trasladar a un lugar más amplio donde Dios, ¿no? Nos guía. Por eso los hermanos pedimos oraciones. Luego cualquier cosa avanzando, como está la situación, informaremos, ¿no? A través de los diáconos, los guías de zonas. Entonces consultando, preguntando. Tal vez su guía nos explica muy bien, me llama personalmente, ¿sí? Entonces yo explicaré todas las cosas, ¿no? ¿Está bien, hermanos? O tal vez en ese tiempo, ¿no? Así uniendo con todos los hermanos, antes de pagar, antes de trasladar, ahí también estamos ofrendando, juntando. Entonces ahora todavía poco falta, 30%, ¿sí? Aún la situación así está, pero también falta, ¿sí? Entonces los hermanos también ahora están ofrendando, uniendo más, cada mes aumentando. Pues eso también podemos juntar como un capital, ¿verdad? No cualquier momento, ordenando documentos, podemos avanzar, ¿sí? Dios está guiando, ayudando esa parte. Por eso primero, ofrenda decidida para la compra del terreno inmueble a Chachicala, ¿sí? Pedimos oraciones, luego también esta semana estamos haciendo culto de oración aquí en la iglesia, hasta jueves, hasta mañana, culto de oración. Los hermanos pueden venir a orar juntos. Luego, segundo, tenemos la 19ª convocatoria para los seminaristas. Entonces, como Dios está abriendo aquí en Bolivia, ¿sí? También 2025 en Sucre campamento aquí en Bolivia con bicentenarios. Y además también muchos trabajos, diferentes áreas, Ayuayep, Celefe, IMEI, mucha área. Entonces necesitamos, ¿no? Bastantes ministros, luego también seminaristas, luego ancianos, diáconos, obreros. En esta vez, 19ª convocatoria para los seminaristas. Los hermanos tienen corazón que quiere servir al Evangelio, a Dios, el resto de nuestra vida y pueden, ¿sí? Solicitar. Entonces toda la información tiene en la oficina, luego usted entrando, página web, Visión Buenas Nuevas, Bolivia, luego Facebook, ahí toda la información tenemos, ahí pueden preguntar y consultar. Luego también el día 16 de junio, este mes, que el viernes, ¿no? Tenemos segundo taller de capacitación y educación ambiental en gestión de residuos. Entonces con Ministerio de Ambiente y Agua juntos estamos haciendo. Por eso también los hermanos pido esta parte. Luego el día 20 al 21, 2 noches de este mes, tenemos seminario bíblico con Pastor Mayong Juan. Ahora está en Santa Cruz. En Santa Cruz está preparando seminario bíblico para los chinos. Luego está visitando mucha gente de los chinos, ¿no? Aquí, allá en Santa Cruz bastante. Entonces Dios está abriendo también. Por eso queremos invitar aquí a La Paz a realizar seminario bíblico en la iglesia de Generación de Fuegos. Entonces ahí los hermanos también pueden invitar. Justo el día 21 es feriado, ¿no? Feriado. Por eso el día 20, 7:30 va a empezar. Pero el día 21, 7 de la noche va a empezar, porque es feriado, ¿no? Luego, campamento mundial en Corea, está muy cerca ahora, ¿sí? Desde 16 al 23 de junio va a realizar como una fiesta muy grande. Entonces, 9 departamentos, todo ahora estamos promocionando, las autoridades
también los rectores de las universidades, los educativos del colegios y también los pastores LF, también las autoridades, ¿no?, de policía, del régimen penitenciario, estamos invitando. Entonces, estamos coordinando, ¿no?, su viaje, visa, cómo hacemos. Entonces, sigue, ¿no?, pidiendo oración, hermanos. En esta vez también mi matrimonio participamos, ¿no?, al campamento de Corea. También pido los hermanos, ¿no?, sus oraciones. Luego, estudio bíblico con Pastor Ospan, ¿no? Ya cada vez eso anunciamos, ¿no? Esto, ¿ya sabe usted esto? Ya sabe, ¿no? Confiamos, está y promocionando bien, evangelizando. Porque nadie responde. Aunque no hace, pero ya por la fe. Sí, pastor, así. Ya. ¿Usted promocionando bien? Sí, aprendieron muy bien, así. Aprendieron, sí, evangelizando por WhatsApp, por todo. Entonces ustedes así evangelizan, por sencillo era. Tiene amigos 5, 10, 7, WhatsApp, enviando va a llegar. De esa manera miles de personas pueden promocionar. Entre ellos, 1 o 2 sea. Tiene interés, escucha el evangelio, eso es gran bendición de Dios. Como una alma recibe la salvación por usted, ese es grande milagro. Por eso puede evangelizar ese material, tenemos. Y también los jueves, ¿no?, 7:30 de la noche, predicación dominical Pastor Ospak y Facebook, transmitimos. Luego el resto de anuncios todos ya conoce, conociendo, por favor en su celular, nosotros desde oficina, enviamos, informamos y puede tener interés. Luego, junto, recibiendo corazón de la iglesia, puede evangelizar, anunciar, predicar el evangelio. Entonces Dios sí o sí va a trabajar. Esa noche hasta aquí. Primero voy a orar, orando, 3 en 3, orando, terminamos. Dios Padre, esta noche nosotros reunimos con los diáconos, obreros, y nosotros tanto deseamos desde que encontremos, ¿no?, ese terreno Achachicala, muy amplios, grandes. Aunque nosotros sabíamos, ¿no?, tiene una situación, porque el dueño prestó del banco, debe, pero comparando el valor de terreno, esa deuda no es mucho. Por eso nosotros un monto adelantando y hacer contratos. Luego nosotros toda parte del terreno no usamos, pero el dueño permitiendo que nosotros ocupemos una parte. Ahí con los hermanos alabando, predicando ese evangelio, un lugar más amplio, ahí completando lo que falta, así con dueños, están de acuerdo, estábamos avanzando. Pero sí, como una semana atrás, con dueños juntos visitando a su banco, tiene otra situación. Eso no sabía, pero por esa situación Dios quiere guiar a nosotros, quiere dar más buenas cosas siempre. Solo nosotros confiamos en Dios, confiando en Dios, confiando en la iglesia, queremos avanzar con los hermanos. Esta noche escuchamos sobre Abraham. Abraham, 2 vidas es. Una vida es como hombre de la fe, como un gran hombre de Dios, instrumento de Dios, confiando en Dios, aún su hijo ofrendando, Dios va a resucitar. Sí o sí, por mi hijo Isaac, muchos hijos va a dar Dios. Ahí confiando en Dios, el Abraham podía avanzar. Luego planeando, luego pensando muy bien, podía ver a ese hombre de la fe verdaderos. Pero capítulo 23, una hoja era pasando, mirando la situación que su esposa Sara murió, ahí se cayó en la tristeza, llorando, no piensa bien, no quiere saber. Dios Padre, nuestra vida también igual era. Después de recibir la salvación, confiando en Dios, mirando esa situación, Dios va a resolver, Dios preparará. Luego,
avanzando con Dios, Dios sí o sí va a guiar y trabajar y ver la obra de Dios. Pero otra parte, como capítulo 23, mirando la situación, ahí se cae, luego no puede salir toda la vida con desesperanza, luego triste, soy inútil, ahí va a vivir. Esa noche nosotros agradecemos a Dios, confiando en Dios, Dios sí o sí va a trabajar en nuestra vida. Dios sí o sí va a resolver todas las situaciones. Agradecemos por tu palabra, por tu iglesia, por tus siervos. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces esa noche 3 en 3, orando, luego